Bien. Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. En la clase de hoy la idea es un poco contarles acerca de lo que venimos trabajando con el grupo que está abocado al estudio del uso agrario del suelo. Esto en el marco del proyecto de investigación que está dedicado al estudio de la función ambiental del derecho de propiedad. Antes de introducirnos directamente en el estudio específicamente del suelo agrario, es importante tener presente el marco normativo del derecho de propiedad. Vamos a utilizar la palabra propiedad y dominio como sinónimos. El primer instrumento que vamos a consultar cuando hablamos del derecho de propiedad o el derecho de dominio es la propia Constitución Nacional, que como seguramente ya lo saben, lo regula en el artículo 17, y nos dice que la propiedad es inviolable. Esto ya nos permite advertir que la Constitución Nacional lo que hace es regular la propiedad en tanto derecho adquirido, ¿sí? Esto es fundamental y bueno, después tiene un impacto significativo, por lo menos esta redacción original, con la posterior incorporación de los tratados de derechos humanos y con la evolución del derecho, de los derechos humanos y su recepción en nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Cómo impacta. Pero en principio, lo primero que vamos a ver es que el artículo 17 regula la propiedad en tanto un derecho adquirido y nos dice que es inviolable. Por lo tanto, ninguna persona se puede ver privada o despojada de esa propiedad si no es, todo esto en principio, a través de un procedimiento expropiatorio, ¿sí? Después vamos a profundizar un poco más en la expropiación. Pero bien, el primer vestigio es que se trata de la protección de un derecho en tanto ya adquirido, y esto denota la concepción liberal que de alguna manera hace propia la Constitución argentina y la conformación del Estado argentino, ¿sí? Esta concepción liberal se traslada al Código Civil, que allí es donde se encuentra regulado el derecho de dominio, en tanto derecho real. Uno podría pensar, bueno, ustedes van a referirse al uso agrario del suelo, ¿y la propiedad agraria está regulada en la Constitución? No, no está regulada. Podemos encontrar algún vestigio que nos permite introducirnos en lo agrario, en el artículo 75, inciso 18 y 19, las conocidas cláusulas de progreso y desarrollo, pero la realidad es que la propiedad agraria en cuanto tal no está regulada. La regulación constitucional, que duró muy poco tiempo, y que hacía hincapié en lo agrario, en el suelo agrario, estuvo dado por la Constitución de 1949, que en su artículo 38 nos decía que la propiedad privada, ¿sí?, debía tener necesariamente una función social, que esto es crucial cuando hablamos el suelo agrario, ¿sí?, esta función social. Uno dice, bueno, recién nos estabas mencionando que la Constitución tiene una concepción liberal y ahora nos hablas de función social. Bueno, ¿cómo juega esto? Pero bueno, la realidad es que esta Constitución de 1949 tuvo un paso exiguo y nos quedamos con ese artículo 17 y con el hecho de que la propiedad es inviolable. El Código Civil, que regula el derecho real de dominio, no hacía una distinción, y no la hace en la actualidad, en cuanto a la propiedad urbana y la agraria, que podrían ser las dos grandes divisiones, así que podríamos encontrar a la hora de hablar de las aptitudes o de los usos posibles del suelo. Y la realidad es que si bien nuestra Constitución Nacional, ya en el artículo 28, establece el principio de razonabilidad, nos dice que los derechos se ejercen conforme las leyes que los reglamenten, por lo tanto nos deja ver que no hay derechos absolutos. Esto no era tan así en el Código Civil en un principio, en el Código de Vélez, ya que el derecho real de dominio, que tiene tres caracteres fundamentales para aquellos que por ahí no lo saben, que es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Que sea absoluto quiere decir que le confiere al titular las más amplias facultades sobre esa cosa, que no necesariamente tiene que ser material o corpórea. En un primer momento en el Código Civil, le daba al titular la posibilidad de destruir, degradar la cosa, dividirla. Ya el hecho de que la pudiera destruir nos da cuenta de la amplitud que tenía este carácter, ¿sí? El hecho de que se considerara así textual absoluto.
De alguna manera, esta idea después trasladada al derecho agrario, que el derecho agrario tiene un desarrollo legal, ¿sí?, y propio, o sea, particularizado, se caracteriza y está atravesada principalmente por la circunstancia entonces de que los derechos no son absolutos, más allá de que en un primer momento el Código Civil nos decía que el titular podía hacer lo que quisiera, y el puntapié en el Código Civil, como para hacer este paso a lo agrario, se encuentra en aquel viejo artículo 2611 que establecía que digamos que la regulación entre distintos propietarios, entre distintos particulares, ¿sí?, titulares de derecho real de dominio, iba a estar regulado por el propio Código Civil, que siempre regula las relaciones entre los particulares, y todo aquello que tuviera que ver con el interés público, ¿sí?, iba a estar regulado por el derecho administrativo, ¿sí?, por lo tanto por el Poder Ejecutivo. De esa manera se introduce la noción de interés público, ¿sí?, y eso nos permite el primer puntapié de que el suelo, la propiedad, el derecho de dominio, por más que la actitud sea urbana o agraria, no es absoluta. Con el paso del tiempo, desde lo agrario se fueron dictando, por supuesto, numerosas leyes, abocadas principalmente al aspecto productivo, ¿sí?, del suelo. Muchas leyes de orden público, las más conocidas, por ejemplo, se dan en materia de contratos agrarios. La idea era privilegiar a aquellos, a los productores, ¿sí?, por sobre, en ese entonces, siempre ubicándonos en ese contexto, quienes eran titulares de la tierra. Pero bueno, para no ir más lejos, lo cierto es que no existía una regulación en la Constitución, no existe el día de hoy, en el Código Civil tampoco. En 1968 se sanciona la ley 17.711, que introduce la idea que no está permitido el ejercicio abusivo de los derechos. Esto es fundamental para reafirmar la idea de que los derechos no son absolutos, y por lo tanto hay que respetar las limitaciones que imponga tanto el propio Código Civil entre particulares como el derecho administrativo para proteger el interés público, buen interés público. Y hoy por hoy, en el Código Civil, encontramos la regulación de los bienes colectivos, de alguna manera esta concepción liberal, como para conectar esto con lo que dije al principio, va cediendo en razón de los intereses colectivos, ¿sí?, y el interés público gana cada vez más fuerza. Entonces, cuando estudiamos las tensiones del suelo, las estudiamos atravesados por todo un contexto normativo, ¿sí?, social y político, que hoy por hoy nos coloca en una situación en donde se privilegia, ¿sí?, el interés público, los bienes colectivos, y de esa manera, sin abandonar la concepción liberal, empiezan a tomar cada vez más fuerza, ¿sí? Un hito fundamental también está dado por la constitucionalización del ambiente, en el año 94, ¿sí?, que también da un giro al receptar constitucionalmente la protección del ambiente, y incorpora nuevos instrumentos para proteger el ambiente, como bien ahora van a ir contándoles los distintos integrantes del proyecto. Así que sin más, y para no hacer más larga la introducción, les doy la palabra a Tomás. Gracias, Gaby. ¿Podemos poner el power? No sé quién era que le iba a pasar. Bueno, mientras les voy introduciendo un poco, yo lo que les voy a hablar son de las limitaciones tradicionales que se dan al dominio en función del interés público, o sea, de las limitaciones administrativas. A ver, ¿se escucha mejor ahí? Trato de... ¿Ahí se escucha mejor? No sé si... Ah, bien. Sí, hubo un percance acá atrás. Bueno, no, pero ya tendría que estar entonces. Bueno, cuando puedan poner el power, de última después lo tienen ustedes de referencia, más que nada para graficarlo un poco mejor. Básicamente, las limitaciones que se dan en función del interés público, Mario, por ejemplo, las define como que transuntan un concepto genérico, en realidad no tienen una naturaleza jurídica específica que las abarque a todos, sino que se trata de un género dentro del cual
las distintas especies, ya sean restricciones, servidumbres, la expropiación, ocupación temporánea, bueno, requisición, la que quieran hablar, cada una tiene una naturaleza propia. Tienen un carácter, bueno, claramente público porque están fundadas en el interés público y se diferencian de aquellas limitaciones que establece el Código Civil en todo lo que es la regulación de medianería, vecindad, demás. Al tener este carácter público y de carácter propiamente administrativo y por lo tanto de derecho local, una cuestión que es importante entender es que es la competencia respecto al órgano que las va a dictar y quién va a ser realmente competente o no. Podemos en principio establecerla en función del territorio, la competencia, y dividir entre los estratos, en primer lugar, las competencias que fueron delegadas a la nación constitucionalmente y aquellas que fueron reservadas por las provincias y que competirán, si es el caso, a los distintos municipios. Y en segundo término, al órgano en función de... Ahí se atravesó el power. Sería la diapositiva 4. Bien. En segundo lugar, las cuestiones de competencia que podemos encontrar son aquellas relativas a la función, a la materia, perdón, en función del órgano. O sea, en principio, el poder legislativo va a ser aquel que va a estar habilitado. Así es que, bueno, así las cosas, a priori las competencias en materia de lo que es restricciones y limitaciones al dominio va a ser primero provincial, porque es una cuestión reservada, salvo materias excepcionales que han sido delegadas a la nación, y va a estar dado por el órgano legislativo, a priori, salvo que exista una delegación al Poder Ejecutivo para que se encargue de dictar estas distintas limitaciones, como vamos a ver más adelante. Vamos a arrancar con las primeras, que son las meras restricciones. Todo esto es derecho administrativo puro, de hecho, muchos lo habrán cursado, ya lo sabrán, y quienes no, bueno, el cuatrimestre que viene, bueno, les toque cursar derecho administrativo, van a ver que hay una bolilla entera que se dedica a esto, y hay escrito a morir. De hecho, podemos nosotros facilitarles a ustedes el material que nosotros utilizamos, pero bueno, no hace falta que se lean el tomo entero de manejos para tener la idea general y entender que lo que importa acá es cómo en nuestro proyecto y a lo que nosotros nos abocamos, es cómo se conforma el suelo, o cómo, por ejemplo, unas políticas públicas terminan diseñando el espacio agrario o la producción agraria de una porción de suelo, de una localidad, de una provincia, en función de estas herramientas que están establecidas y que bueno, son las que tradicionalmente se utilizan. Y después, más adelante, vamos a ver cómo el derecho ambiental se configura como un nuevo límite al dominio, y también mediante, bueno, los procesos que van a explicar los chicos, van a ver que va, en cierta forma, moldeando, determinando el suelo agrario, en este caso, que es el tema que nos toca estudiar. ¿Me pasas la diapositiva, Agus? Gracias. Bueno, las restricciones, o meras restricciones, según el autor de Gordillo, por ejemplo, las define como las condiciones legales del ejercicio del derecho. En este caso, no hay una afectación, digamos, del derecho que importe un cercenamiento a los caracteres del dominio que ya mencionaba Gabriela, la exclusividad, la perpetuidad y demás, porque si lo hubiese no se trataría de una mera restricción. En este sentido, el órgano, bueno, claramente van a ser dictadas por el órgano legislativo del que se trate, sea municipal, provincial, nacional, etc. Y será el Poder Ejecutivo quien, mediante su ejercicio de la función de policía, va a llevarlas a cabo mediante, sean actos administrativos o meros hechos, según el caso. Hay dos caracteres que son esenciales que sepan. Si ustedes van a los autores van a encontrar un montón y demás, pero lo importante acá es que sepan que tiene que haber proporcionalidad, en tanto que la restricción tiene que condecirse con el fin que persigue, y el fin que persigue es la tutela, en cierta forma, la limitación del derecho en función del interés público. Ese interés público, para ponerles un ejemplo, una mera restricción puede ser el camino de puede ser, por ejemplo, la limitación de que en determinado fondo se puede producir determinado fruto, no sé. Digamos que en la parte norte, por poner un ejemplo ficticio, la parte norte de Allen, el municipio determina que en función de las condiciones que están dadas, del sistema de riego que está establecido en los canales, lo que deciden hacer es producir peras únicamente, no otro cultivo.
Esa sería una limitación que estaría dentro del campo de las meras restricciones en tanto y en cuanto sea proporcional con el fin. Ejemplo, si yo tengo una plantación hecha de vid y tengo, digamos, invertido muchísimo dinero, va a haber un perjuicio mucho mayor a mi derecho de propiedad con ese tipo de restricción que me va a limitar a mí a tener que levantar todo ese cultivo que yo tenía y únicamente poder dedicarme al cultivo de peras, por decir algo. En este caso, la proporcionalidad para poder analizar la naturaleza de la restricción y demás es fundamental y hace además al principio de razonabilidad de los actos administrativos que tiene que estar. Y el otro es la inalterabilidad del derecho de propiedad. Si se ve afectado el carácter exclusivo, la perpetuidad o la perpetuo y se me acaba de borrar de otro carácter, lo voy a buscar. Si alguno me quiere tirar una mano, me ayuda porque se me borró totalmente. Y absoluto, perdón, ahí está. Si alguno de los tres caracteres se ve afectado de manera tal que se violenta ese derecho de propiedad que tiene el dueño del fondo, entonces ahí ya no nos vamos a encontrar ante una mera restricción y dará lugar el ordenamiento a, por ejemplo, si se dieran las condiciones, solicitar la expropiación irregular, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Me pasás la diapositiva, Gus? Las servidumbres. Bueno, la servidumbre ya tiene otra naturaleza. Estamos hablando acá ya de un derecho real público que sí se constituye por el, bueno, obviamente en función del interés público y puede darse tanto sobre fondos del dominio público como del dominio privado. Ahí tiene un par de definiciones que copiamos de Gordillo y de Balbín, que son bastante claras, pero bueno, cualquier definición en realidad vale. Las servidumbres tienen en principio una constitución legal. Lo que requiere esto es que el órgano legislativo que corresponda dicte, en los términos que sea, una ordenanza, ley o, bueno, ley ya sea provincial o nacional, de manera tal que determine la constitución de esa servidumbre por ser un acto administrativo discrecional, pero que aún así tiene un fundamento, como dijimos antes, de competencia legislativa. En el caso de que sea el Poder Ejecutivo quien determine la servidumbre, deberá existir una delegación legislativa previa que deberá cumplir con los requisitos de la delegación legislativa, por lo tanto habrá de estar reducida en materias. En este caso podría darse, en principio, y el fundamento de ese carácter, de esa constitución legal, digamos, es un criterio político, por lo cual no estaría sujeto a revisión judicial la decisión que tiene el Estado, política, de constituir una servidumbre sobre el fondo o no, sino lo que estaría sujeto a revisión judicial sería toda la cuestión relativa a si se cumplió el protocolo, o sea, se cumplieron los procedimientos que se establecen, si hubo un desmembramiento, disculpen que hay un quilombo atrás, pero bueno. Hubo un desmembramiento de la propiedad y demás. En este caso, sí se afectan los caracteres del dominio. El carácter perpetuo se ve afectado porque la servidumbre es perpetua y también está afectando la exclusividad, en tanto que la disposición que yo tendría de aquel fondo está totalmente afectada porque se va a constituir una reserva, ya sea una servidumbre, obviamente se va a dar, puede ser positiva o negativa. Esto es igual que en lo que es derechos reales. Podrá ser yo tendré que tolerar o tendré que no hacer dentro de donde está constituida la servidumbre. Así que a todo eso los remito a que vayan a leer ahí, pero lo importante de esto es eso: hay una afectación al derecho de propiedad y como tal da lugar a indemnización, cosa que por ejemplo las meras restricciones no daban porque era una condición del ejercicio del derecho, simplemente. Y eso ya hay una diferencia sustancial entre estos dos institutos. Al dar derecho a indemnización, en virtud del desmembramiento de la propiedad, va a ser esencial que se determine el alcance, y por lo general ahí nos vamos a tener que ir en todo lo que es regulación y lo que va a ser el alcance y demás, y si hay daño o no, lo que es la cuestión de responsabilidad del Estado. Así que de vuelta los remito para no aburrir más en esto y ser breve. ¿Me pasás la diapositiva, Aus? En lo que es la ocupación temporánea, bueno, está regulada, la ocupación temporánea surge como un instituto que se da en un marco de emergencia, por lo tanto, un requisito que va a ser esencial, acá la pueden buscar y lo pueden estudiar de la ley directamente, les hago un paréntesis, de la 21.499, que es la ley de expropiaciones, en los artículos 57 y los que siguen, está regulado todo el instituto de la ocupación, importe, desmembramiento de la propiedad,
en el cual durante un tiempo, acá en este caso decide de lo que es la servidumbre, porque no tiene un carácter perpetuo, sino que simplemente está limitado en el tiempo, y va a estar limitado en el tiempo desde la declaración de la ocupación hasta la emergencia misma, digamos que también, como sabrán, la declaración de emergencia tiene una duración, tiene una temporalidad, no es perpetua, y como tal, en este caso, digamos, suele darse que la ocupación temporánea pueda estar dada por parte del Poder Ejecutivo porque en virtud de la emergencia haya una delegación legislativa también que lo habilite a poder declarar la ocupación temporánea de las cosas en cuestión. Bueno, en este caso afecta a inmuebles. Esencialmente acá estamos hablando, todos estos institutos se aplican a la propiedad en general y por lo tanto a las cosas. Sí, pues estamos hablando de un derecho real, las cosas excepcionalmente podría aplicarse sobre bienes, pero en este caso, y en el objeto de estudio de lo que es el derecho agrario, lo que a nosotros nos competía era la cuestión de la conformación del suelo, por lo cual cuando hablamos acá de las limitaciones a la propiedad siempre lo vamos a asociar a un fondo, porque estamos hablando en definitiva de la conformación del suelo y la producción y todas las cuestiones que vienen de la mano del derecho agrario, y no nos vamos tanto en las cuestiones de bienes muebles, por ahí en este caso cuando hablamos de limitaciones. No obstante, obviamente va a haber bienes muebles, por ejemplo, el ganado, que son propios de la actividad agraria y que aún así podrían quedar sujetos a las limitaciones establecidas en función del interés público, como sería la expropiación, en caso de, no sé, un caso de desabastecimiento grave podría llegar a plantearse. Pero bueno, eso sí es un poco del tema, era para aclarar eso nomás. Obviamente, bueno, la ocupación temporánea, en tanto importa una afectación de los caracteres clásicos del dominio, es indemnizable también. Así que en este caso, digamos, hay que remitirse un poco también a la indemnización en lo que es materia de expropiación. Y así que ahí paso al próximo punto, que ya es el último, me toca a mí. La expropiación, dice Balbín, que es un instrumento estatal cuyo objeto es la privación singular y con carácter permanente de la propiedad por razones de interés público, garantizándose el contenido económico de ese derecho mediante el pago de una indemnización. El artículo 17 de la Constitución Nacional dice que la propiedad es inviolable, como decía Gabriela, y que no podrá ser expropiada básicamente sin una declaración de interés público previa y una indemnización que también debe ser previa. Por lo tanto, acá tenemos varias cuestiones para analizar. En principio, bueno, la ley que reglamenta este instituto de la expropiación es la 21.499, ¿sí? Y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que claramente también la nombra. De ahí viene la necesidad de regularlo. En lo que es la declaración de utilidad pública por medio de una ley, la naturaleza del instrumento que la declara justamente tiene que ser una ley. Por lo tanto, volvemos a lo mismo de siempre. El órgano que es competente es el legislativo. Excepcionalmente podrá hacerlo el ejecutivo, pero deberá cumplir con todos los requisitos que establece, si no me equivoco, era el 75, inciso 32 para la delegación legislativa, la verdad no, se me fue de la cabeza, ¿eh? O el 76, ya no me acuerdo. Supone, bueno, un reemplazo del derecho de propiedad. Acá, digamos, Balbín, si ustedes lo leen desde el manual de Balbín, van a encontrar que las limitaciones al dominio en función de interés público, con el tiempo creo que estamos justos, importa, básicamente podemos encontrar tres estratos. Que no afecte los caracteres del dominio, por decirlo de alguna forma, que los afecte en cierta forma, como era la servidumbre o la ocupación temporánea, y por eso daría lugar a indemnización, pero aún así sería reversible, no habría una pérdida del dominio. Y en este caso la expropiación sí supone una pérdida del dominio por parte, o del derecho de propiedad, por parte del dueño, por lo cual va a ser importante que se indemnice. Y en este caso la Constitución misma manda que la indemnización debe ser previa. Son indemnizables las consecuencias inmediatas, en todo lo que es el daño inmediato, y directas. Por lo tanto, acá hay una diferencia, si lo mira con el régimen general, por ahí de responsabilidad civil. No se indemnizan rubros como la pérdida de chance, el lucro cesante. Acá es simplemente el daño directo y tiene que ser inmediato. Si había una posibilidad, una potestad o las modificaciones posteriores, imposible, porque la misma ley lo dice. Bueno, la declaración de utilidad pública tiene que estar dada por medio de una ley, y finalmente cierro con esto: el control judicial, en tanto que es una decisión política la declaración de utilidad pública, no podría darse a priori sobre digamos, si está bien o no esa declaración, sobre si la decisión política está bien o no. No sería eso lo que se puede controlar. Lo que sí se ha admitido en un montón de fallos es que por medio de la arbitrariedad
se ingresa por recurso de vía recurso extraordinario federal o por queja, y ingresa en la Corte Suprema a terminar resolviendo si correspondiera, si hubo un caso de arbitrariedad que importe una violación y demás. Pero, digamos, no sería revisable en sí la decisión. Lo que sí es claramente revisable es que se cumpla con la indemnización previa, que se cumpla con la utilidad, la declaración de utilidad pública, que la declaración de utilidad pública tenga que estar dada por ley, y demás. Eso sí es totalmente realizable, pero no en sí la decisión política que tuvieron los legisladores a la hora de entender que había que declarar la utilidad pública del bien en cuestión. Y bueno, con eso me queda una última cuestión cortita que hace a lo que es la expropiación irregular o inversa. Si ustedes van al artículo 51 de la ley 21.499, van a encontrar 3 supuestos, que es básicamente cuando, existiendo una ley que declara la utilidad pública de un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización; cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulta indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales; y cuando el Estado imponga el derecho al titular de un bien o una cosa indebida, una restricción o limitación que importe una lesión a su derecho de propiedad. En esos 3 casos, el dueño del inmueble podrá accionar por una expropiación irregular o inversa, que se llama, en el cual él puede pedir que el fondo, en virtud de esos 3 supuestos, le sea expropiado y por lo tanto se le pague una indemnización y demás. Sería un ejemplo el caso de la restricción que se exceda y que logre cercenar los caracteres del dominio, y por lo tanto lesione o altere su derecho, o directamente extinga o vuelva inocuo su derecho de propiedad, y por lo tanto ahí sí estaría facultado a reclamar la expropiación irregular del bien en cuestión. Bueno, sin aburrir más, esto es básicamente lo que yo considero más importante de esta parte. Hay mucho más para leer, y después si necesitan información les puedo dejar bibliografía, perdón, les puedo dejar mi mail y les alcanzo todo lo que tengo a disposición. No me acuerdo si seguía Sol o Ale. Seguía yo, Tommy. Espectacular estuviste. Bueno, buenas tardes, chicos y chicas. Lo que vamos a seguir ahora con Ale, otro de los compañeros, es la cuestión de los instrumentos de gestión ambiental. No vamos a hacer como una especie de pantallazo y tratar de explicarlo lo más práctico posible, porque de esta clase es mucha la información que tienen para llevarse. Entonces, para no atosigar tampoco, vamos a arrancar con una introducción. Agus, ¿me pasás la diapo? En principio, el concepto es el siguiente: que los instrumentos de gestión ambiental son herramientas administrativas, técnicas y jurídicas que buscan gestionar eficientemente el medio ambiente con miras a armonizar el desarrollo sustentable con el cuidado de los recursos naturales disponibles. Como dice abajo, es el control de hecho sobre el desarrollo económico, en miras de la producción sobre los recursos medioambientales. Acá hay una cuestión que es importante y quizás discutida, de la cuestión de que el ambientalismo lo que quiere buscar es la reducción en la producción. Y eso no es así. Lo que se trata de hacer es un control sobre la producción y sobre los recursos que lleven no a producir menos, sino a producir mejor, teniendo en cuenta una sostenibilidad integral que haga que los recursos puedan permanecer. ¿Me pasás la otra diapo que viene? La cuestión de las fuentes es hacer un poquito de historia, de dónde surgen, cómo es que aparecen y cómo es que nosotros los traemos a colación en nuestra legislación. En principio remite de unos cuantos años atrás las conferencias de Estocolmo y de Río de Janeiro. Lo que traen la mayor importancia es que se comienza a reconocer a nivel global, es decir, con varias naciones comienzan a interesarse en el problema que trae el cambio climático y cómo esto afecta, cómo esto suma problemas ambientales. Lo que tienen el objetivo en miras es el de poder articular elementos tanto políticos como económicos con factores de la ciencia y de la tecnología para poder administrar cada vez mejor el uso de los recursos naturales.
Es decir, buscar este equilibrio de factores entre lo que se produce y lo que se consume sin deteriorar el medio ambiente y además sin deteriorar más de lo que está y tratando de prevenir la continuación en este deterioro. La siguiente fuente, que bueno, vendría a ser en este caso la más importante, la cuestión de la Constitución Nacional. El artículo 41 es fundamental y trae el paradigma de la cuestión de la constitucionalización del ambiente, es decir, que empiece a estar en la Carta Magna, en la norma más importante, y establecer el derecho de todas las personas que tienen para gozar un ambiente sano, y que a su vez este sea apto para el desarrollo común y de las actividades productivas, con una cuestión muy importante que es el aliento a las generaciones futuras, es decir, la intención de perdurabilidad intergeneracional, que la producción de hoy no venga a ser macanas para lo que quede mañana. Eso dice al principio del artículo. Después, lo que establece, que es otra cuestión muy importante, en el siguiente párrafo es la competencia concurrente, que va a tener la nación junto con las provincias de dictar normas de presupuestos mínimos. Lo va a dictar nación a través de leyes de presupuestos mínimos y las provincias van a dictar la legislación necesaria para complementarla. El resto de las jurisdicciones, en realidad, tanto las provincias como los municipios, conforme al principio de progresividad, siempre protegiendo de más y nunca de menos, es decir, no desamparando los recursos. En Argentina, la Ley General del Ambiente entra en vigencia en el año 2002 y, como dije, es una ley de presupuestos mínimos. Esto es, se consagra un piso, un umbral básico, una base entre conceptos y principios que son inderogables y que a partir de ellos se trabaje, se produzca, se consuma y además pueda seguir legislándose para su mejora. Esta ley, además de estos principios que acá vamos a mencionar rápidamente, que después se van a volver en la mención de los instrumentos en particular, el de prevención y el de precaución, a mi entender, o por lo menos en estos instrumentos, son los que cobran mucha más importancia, en especial el de precaución, que se instaura casi propio del derecho ambiental, que sale de prevención, que es bastante común al resto de las ramas. Y con respecto a los instrumentos de gestión ambiental que están regulados en el artículo 8, si no me equivoco, de la ley, estos surgen para cumplir una función importante, porque por algo la ley los pone, pero más allá de su función, que esto es quizás la problemática real o lo que también queremos contarles hoy, es que están para ser cumplidos, no solamente para ponerlos como decorado, es que son muy importantes y tienen una relevancia tremenda en estas cuestiones, y en la realidad no siempre se cumplen. Entonces es la cuestión de ver qué es lo que se puede hacer, quién interviene cuando no se cumplen, por qué no se cumplen y qué tendríamos que hacer para que sí se cumplan. Y bueno, traemos algunos fallos no para andar contándole de los hechos, pero sí las cuestiones más importantes para tener en cuenta. Agus, ¿me pasás la diapo? Y acá, bueno, hago una breve mención. Ahora mi compañero Ale va a empezar a desarrollar ordenamiento ambiental del territorio y evaluación de impacto ambiental. Yo después voy a seguir con la cuestión de participación ciudadana. Y esto que les decía en el artículo 8, dentro de los instrumentos que se ven, son estos de acá. Participación ciudadana, lo que tiene de peculiar es que no está dentro del artículo 8, pero también se lo consagra como un instrumento de gestión ambiental muy importante y también transversal, porque ahora cuando lo veamos van a ver que se aplica en el medio del resto también. Si pasás la diapo, ya arranca Ale y después vuelvo. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Porque estaba con algunos problemas de internet. ¿Sí? Bueno,
En cuanto al ordenamiento ambiental del territorio, antes damos algunos conceptos, si bien hay varios, de territorio. Podemos ver que la teoría política considera al territorio como una porción de superficie terrestre perteneciente a una nación, a una provincia o a una región. Si lo miramos desde el lado del urbanismo, entiende que el territorio va a ser el asiento de las ciudades. Y por otro lado, la geografía va a decir que el territorio es aquel espacio donde se desarrolla una sociedad y sus actividades económicas. Pastorino, que es un autor que seguramente ya han visto algo, da un comentario y dice que el territorio es una realidad física que se encuentra condicionada por la dinámica de la población humana. Nosotros entendemos que el territorio, el espacio, es un recurso limitado, un recurso finito, y que a su vez hay una escasez en cuanto a este recurso. Y necesariamente debe ser administrado su utilización. El derecho agrario recibe estos problemas del espacio y del territorio y lo ve desde la óptica de la escasez y de la necesidad de distribuir el espacio del territorio entre distintas actividades que lo que hacen es competir por este territorio, por este espacio para desarrollar su actividad. El problema de la escasez hace ver también al territorio cada vez más como un recurso. Y este recurso entendido desde un punto de vista de utilidad, desde un punto de vista de un contenido económico. Cada hombre busca aprovechar el territorio desde una óptica para percibir algún tipo de beneficio económico. Es ahí donde el ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta primaria para venir a corregir y a regular esta situación. Si querés, pasa la diapositiva. En cuanto al concepto que se puede dar de ordenamiento ambiental del territorio, si bien hay muchos, podemos entenderlo como una herramienta técnica que se encarga de delimitar los usos que se le puede dar al recurso suelo en un espacio territorial determinado. Elaborar este instrumento implica necesariamente un proceso, es un proceso interdisciplinario, que tiene como desenlace constituirse como una política pública en donde se busca armonizar el desarrollo sustentable del suelo con otros factores externos como los distintos grupos sociales, los intereses económicos y los intereses culturales que predominan en cada una de las regiones. También tiene que quedar en claro que es una obligación por parte de los estados brindar este ordenamiento o dar precisiones en cuanto a cómo se regula el territorio. De la Ley General del Ambiente nosotros vamos a encontrar los artículos específicos, artículo 9 y el artículo 10, de ahí desprendemos que para elaborar este instrumento se necesita una coordinación interjurisdiccional por parte de los municipios, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nación, y al mismo tiempo implica una coordinación social, o sea, una coordinación de los distintos grupos sociales que integran una región, un municipio o una provincia, porque cada uno va a representar distintos intereses. Al mismo tiempo, la Constitución de Río Negro, en su artículo 74, nos da algunas pautas o algunas precisiones a la hora de ordenar el territorio. Nos encontramos también con una realidad de que a nivel provincial no contamos con un ordenamiento ambiental del territorio, hablando propiamente de las provincias de Río Negro y de Neuquén, que son las que nosotros estamos buscando información y que vamos realizando la investigación, pero hablando antes con Gaby, me marcó que hay una especie, podemos, si se quiere, tener un parámetro de un ordenamiento ambiental en base a la ley de bosques nativos, que si todavía no la vieron, próximamente la verán,
en donde cada una de las provincias ordena y va calificando los bosques nativos que integran su territorio, y en base a la importancia se le va dando distintas calificaciones. Agus, ¿me pasas, por favor? Bueno, acá hay una cita interesante de Pastorino también, que dice: en lo que hace al ordenamiento territorial, aún rige una normativa basada en criterios urbanísticos. Esta normativa tiene, en el caso argentino, un problema adicional, ya que está ligada a una prerrogativa a favor de los municipios en todo lo que hace a las decisiones sobre ocupación territorial y urbanismo en general. Muchas veces las autoridades locales no son lo suficientemente fuertes para enfrentar las demandas y las exigencias de sus vecinos. Nosotros internamente, con los chicos, nos planteábamos qué consideran ustedes o cómo ven ustedes esta situación de que sea el municipio, o de que sean los municipios quienes estén encargados de realizar este ordenamiento, y si no creen que puede o no prestarse a que este instrumento vaya siendo modificado dependiendo de los intereses de los distintos gobiernos, ya también entendiendo que es un instrumento que va mutando, como figuran, como establece la ley generalmente, es un instrumento que no es estático, sino que se va mutando y se va adaptando. Bueno, esa por ahí la consulta es al final para conversar. ¿Aún me pasas, por favor? Bueno, otro instrumento de gestión es la evaluación de impacto ambiental. Para ver un concepto también hay varios conceptos. Entendemos que es un instrumento técnico, jurídico y administrativo, o sea que se desarrolla dentro de la administración pública, que tiene como objetivo identificar, prevenir, interpretar y morigerar los impactos ambientales, ya sea positivos o negativos, que produce un proyecto o una actividad que se busca desarrollar en el territorio. Bueno, está en la regulación en la Ley General del Ambiente, tenemos en los artículos 11, 12 y 13. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que es previo al desarrollo de la actividad o de la obra, y que se lo requiere ante la posibilidad de degradar el ambiente. Básicamente se busca describir la actividad y la obra a desarrollarse, se busca identificar las consecuencias que va a ocasionar en el medio ambiente y cuáles van a ser las acciones para mitigar estos deterioros. Al mismo tiempo, nosotros con la evaluación de impacto ambiental podemos realizar una comparación entre, por un lado, la situación del medio ambiente proyectada a futuro, en el caso de que efectivamente se desarrolle la actividad o el proyecto, y también la situación del medio ambiente proyectada a futuro, en donde el espacio no fue modificado por el accionar humano. Si me puedes cambiar. Bueno, a nivel provincial, en Neuquén contamos con la ley 1875 del año 1990, de preservación, de defensa y mejoramiento del medio ambiente, que en su artículo 24 encomienda que aquellas actividades que por actividades u obras que por su envergadura busquen, modifiquen o adulteren el medio ambiente, serán sometidas a una evaluación de impacto ambiental, y el decreto reglamentario del año 1999, que este es el 2656, en su artículo 20, hace una distinción entre algunas actividades u obras que requieren de un informe ambiental y otras que requieren de un estudio ambiental. Mientras que en Río Negro tenemos la ley 3276 del año 98, que voy a por ahí sí a detenerme un poco más, para después comentarles un fallo. Pásame por favor. Una menos. Perdón, se me... Sí, Sí. después. A ver. Ahí está, Una más. perdón. Ahí está. Bueno,
En Río Negro, dijimos la ley 3266, es del año 88, bueno, tiene por objetivo regular el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La autoridad de aplicación en Río Negro es la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, y básicamente esta ley, por un lado, a aquellas personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar una actividad o una obra, les encomienda que primero que nada tienen que presentar una declaración jurada ambiental en donde se detalle la actividad o la obra que se busca desarrollar. Al mismo tiempo se puede solicitar, la autoridad de aplicación está facultada a solicitar una ampliación de esta declaración jurada ambiental. Puede también la autoridad de aplicación requerir un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental es un documento, también un documento técnico, que dependiendo de la normativa va comprendiendo distintas aristas. Solamente para nombrar algunas, por ejemplo, en Río Negro se prevé que el estudio de impacto ambiental debe contemplar la materia prima que se va a utilizar para desarrollar la actividad, la cuantía del daño que se va a producir y qué acciones tomamos para morigerar esto, el consumo energético que implica desarrollar la actividad o la obra, y también, bueno, son muchas las que prevé y va cambiando dependiendo las necesidades y dependiendo de la obra. También la autoridad de aplicación encomienda que se celebre una audiencia pública, que tiene mucha relación con lo que va a hablar Sol después, para que distintos agentes de la sociedad intervengan en la misma. No hay una restricción acá en cuanto a quién puede intervenir, sino que se invita al público en general a intervenir. Después, la autoridad de aplicación somete la declaración jurada ambiental a un dictamen técnico que es efectuado por personas físicas o jurídicas que estén abocados específicamente, que sean especialistas en la materia. Y por último, dicta la resolución ambiental aceptando con modificaciones, con algunas restricciones, o denegando directamente la actividad o la obra. Ahora sí. Bueno, a diferencia de lo que ocurre con la Ley General del Ambiente, en el artículo 3 de la Ley de Río Negro vemos un catálogo de actividades u obras comprendidas que no es taxativo, no es que únicamente son estas. De hecho, yo acá pegué solamente algunas. Es una lista más extensa. Y, bueno, para leer alguna, la construcción de obra para la generación de energía hidroeléctrica, térmica, solar, eólica o nuclear. También se requerirá para actividades u obras que tengan como objetivo la prospección, exploración, extracción, transporte e industrialización de hidrocarburos. Y bueno, y la que está marcada en amarillo es emplazamiento de industria, parques industriales y áreas industriales. ¿Me cambias de la diapo? Bueno, si ven la imagen, capaz que algunos ya conocen el lugar, capaz que se trasladaron incluso, y al que no, estas dos fotos son el complejo, el complejo de la Cervecería Patagonia, que está en Bariloche, en el famoso circuito chico. Bueno, hay un fallo de nuestro superior tribunal de acá de la provincia de Río Negro, que tiene una íntima relación con varias cuestiones que venimos charlando. Acá básicamente se discutió por la actividad que se estaba desarrollando, ya que se utiliza agua del lago lindante, del lago Moreno. Al mismo tiempo se cuestionó la actividad en sí, y ahora, si me corres la diapo, quiero mostrarles lo que dijo el doctor Baroto al respecto en lo que hace a nuestras temáticas.
Por un lado, entendió que la actividad cervecera en cuestión implicaba un riesgo ambiental que justificaba aplicar los protocolos respectivos de la normativa de la Ley 3266, dando intervención a la Subsecretaría de Medio Ambiente. También en el caso se omitió casi toda la etapa de procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incumpliendo con la normativa que regula la materia y también el segundo ambiental que, solamente lo vayan a ver brevemente, de la Ley General de Ambiente en su artículo 22, y que las actuaciones administrativas solamente se observaba la presentación de un estudio de impacto ambiental y faltaba la declaración jurada, la audiencia pública, el dictamen técnico y la resolución ambiental. También encontraron que era verosímil el incumplimiento de la normativa reglamento al planeamiento urbano, destacando que surge del propio expediente administrativo que los inmuebles del caso se encontrarían dentro de un sector calificado como de preservación de costa del lago, siendo solamente susceptible para un uso principalmente residencial o turístico y un uso complementario y parcial en actividades náuticas, recreativas, culturales, de camping o de comercio periódico u ocasional, pero no industrial, porque dada la magnitud y el consumo hídrico que se realizaba del lago Moreno, básicamente se concluyó de que era efectivamente una actividad industrial por la magnitud de lo producido, y bueno, eso es lo que teníamos preparado en estos puntos. Ahí pasa Agus y vuelve Sol. Bárbaro. Bueno, siguiendo con esto que les mencionábamos de los instrumentos de gestión ambiental, la cuestión de la participación ciudadana, el concepto es este. Es un mecanismo de democracia participativa que requiere y toma en cuenta la opinión del pueblo que se pueda ver afectado por un proyecto sobre recursos naturales, en tanto estos como pertenecientes al interés colectivo. Agus, pasame la... Lo que hace la ley al introducir este mecanismo, este tipo de instrumento, es consagrar cuestiones como la idea esta de la democracia semidirecta que viene con esta constitucionalización del ambiente, con la reforma del 94, que empiezan a tenerse en cuenta cuestiones donde el pueblo pueda participar de manera más cerca, más estrecha a los gobernantes. Es en pos del fomento de la participación social, como una máxima, una cuestión muy importante es la del acceso a la información pública, es decir, que para que puedan participar tienen que saber qué es lo que se está tratando, qué es lo que se está decidiendo. Muy importante esto que decía en la diapositiva anterior, los bienes pertenecientes al interés colectivo, porque si nos acordamos, la cuestión del ambiente es tal, es un bien que es de todos y no es divisible. Entonces, por eso es tan importante en cuestiones de interés colectivo. La libertad de expresión, por un lado, y por supuesto esto invita a la participación del pueblo, y cuando leemos en donde está regulado, esto es los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente, al final dice que es un mecanismo obligatorio, acá vamos a hacer un paréntesis porque la cuestión de la obligatoriedad tiene sus ciertas aristas también, pero no vinculante. Cuando decimos que no es vinculante, lo que pasa es que la decisión sigue estando centrada en el funcionario público, no es que nos juntamos, decimos qué es lo que pensamos y bueno, tres pensamos que sí y uno solo piensa que no, no va a ser una decisión por mayoría, va a ser una decisión por argumentos, es decir, el funcionario público tiene que cumplir con el mandato legal de hacer esta invitación a la participación ciudadana que no les mencioné, pero puede ser a través de una consulta popular o de una audiencia pública y distintos mecanismos en los que se van a exponer, a expresar, a consultar un montón de cuestiones de interés, pero la decisión sigue estando en cabeza del funcionario público, que al fin y al cabo va a ser el responsable por la gestión de estos recursos naturales. Por eso también es importante mencionarlo. Capaz que me pasé muy rápido, pero lo que es importante, lo que consagra este instrumento de gestión ambiental,
es el derecho que tienen todas las personas a ser consultadas y oídas para la autorización de actividades que puedan traer, por supuesto, implicancias negativas y significativas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Suma transparencia y legitimidad con esta cuestión de, conforme al acceso a la información pública clara, la gente pueda entender qué es lo que qué es lo que se está tratando, cómo eso afecta a la ciudadanía y a los recursos naturales, y hacerlos partícipes de estas cuestiones que había mencionado antes de los principios de prevención y precautorio. El principio de prevención lo conocemos ya del derecho común y se relaciona mucho con la cuestión del daño cierto, futuro pero cierto. En cambio, el principio precautorio viene y plantea en materia ambiental, bueno, acá puede o no producirse un daño, puede ser de menor o mayor magnitud, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos que es conforme a todo lo que hemos legislado, a los recursos naturales hay que protegerlos. ¿Cómo los protegemos? Tomando las medidas que hagan falta. Entonces, más o menos, esto es lo grueso de ese principio. No tan técnico, pero es este el fin. No sabemos qué daño va a producir. Bueno, no importa, tenemos que actuar igual porque no se nos puede pasar. Y bueno, está bueno porque acá esto es lo que hace es incluir a la ciudadanía en estos paradigmas de prevención y de precaución. Agus, ¿me pasás la otra diapo? Y para no hacérselas tan larga con el tema, sí vamos con este fallo, sin meternos tan de lleno, sí explicar un poquito, para que después sigan con la parte de fitosanitarios, que está muy copada. Em, lo que pasa, esto que les decía, que es un instrumento obligatorio no vinculante, la cuestión de la obligatoriedad, que también se remite a lo que les decía antes, de que son importantes que se hayan agregado en la ley, pero es más importante todavía que se cumplan, que se hagan cumplir. Lo que trajimos es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que los hechos van una sociedad anónima que lleva a cabo prácticas de land farming para, esto es el depósito de residuos petrolíferos bajo el suelo. Lo que hace la población a través de un representante, que si no me equivoco, esto pasó en la ciudad de Cinco Saltos, si no me equivoco, un concejal es el que promueve la acción y dice, mira, acá se autorizó esta actividad, no se hizo evaluación de impacto ambiental, no se hizo audiencia pública, ¿qué pasa acá? Y la actividad sigue funcionando. Entonces, esto también, a lo que decían mis compañeros antes, no se ha parado ninguna autorización administrativa, o por lo menos en materia de suelo agrario, no se ha parado ninguna autorización administrativa ya otorgada por ausencia de la aplicación de estos instrumentos. Acá lo que resuelve, bueno, los hechos no van tanto al caso, pero el juez lo que resuelve es esto que les decía de la transversalidad del instrumento, la participación ciudadana, en este caso a través de la audiencia pública, tiene que ser parte de la planificación y evaluación de los resultados de la evaluación de impacto ambiental. Entonces hace falta hacerla. Y en parte la defensa dice, sí, no, pero no es obligatoria y no está reglamentada. Bueno, no, dice el juez que no importa que no esté reglamentada, que el artículo 14 de la Constitución Provincial deja clarito que es una norma operativa. Entonces, esto, ¿qué es lo que quiero hacer mencionando este fallo medio por encima? Esta cuestión de que la ley obliga tanto a la participación ciudadana como al resto de las cuestiones, lo que pasa en la cervecería, también se autorizan cosas, se da lugar a que se puedan llevar a cabo un montón de actividades, pero falta o control previo que termina deviniendo en control posterior. ¿Qué pasa con la intervención judicial? ¿Es adecuada? ¿Es el juez el que tiene que resolver? Que en muchos casos no están siempre capacitados en materia ambiental, entonces nadie asegura que esto vaya a ser tampoco la opción correcta.
la gente que se ocupa tendría que además ocuparse de lo que es el cumplimiento, porque hace aparte de los principios de prevención y de precaución sobre el desarrollo en los recursos naturales. En cuanto a las problemáticas, por último dejamos una diapo con algunas cuestiones que para charlar, para que tampoco se haga tan largo la parte de la presentación sustancial o conceptual. Ahora va a pasar Agus con la parte de fitosanitarios, para tampoco atosigar tanto con tanta información, pero después se puede volver. En principio estos son las cuestiones más importantes. Otro instrumento, por así decir, que consagra la ley es la cuestión de educación ambiental y, bueno, un par de cosas más, pero bueno, no hemos llegado, la extensión de la clase no daba para dar tanta información. Así que ahora sigue Agus. Buenísimo, compas. Buenas tardes a todos. Bueno, por ahí este es el último punto y quizás también podemos charlarlo un poco más, porque es la idea, o al menos así lo planteo yo, y vamos a hablar de las tensiones que hay en el uso del suelo agrario. Acá es interesante, el uso de las palabras para mí es bastante importante, y el tema de tensión me gusta, y quizás, si bien los podemos problematizar, en principio no podemos hacer un juicio de valor, o si se quiere sí, pero no es la idea, sino que todo esto es relativo y dado a los avances tecnológicos, no tenemos certeza sobre si específicamente podemos decir está bien o está mal, y es interesante eso porque por lo menos en la temática que yo elegí abordar, que son los fitosanitarios o agroquímicos, justamente vamos a ver un par de fallos que estas cuestiones las ponen en dudas. Los dejo abierto a que indaguen, porque no es la única tensión que hay en el uso del suelo agrario, sino que también podemos hablar tranquilamente de monocultivos u organismos genéticamente modificados. No daba la extensión, como dijo recién mi compañera, para abordar otras temáticas. Bueno, vamos a empezar. ¿Me escuchan? Porque me anda mazo internet. Sí, pero se me trabó la diapo. Sí, Agus. Ahí está. Qué terrible. Ahí. Bueno, acá yo les di una definición y les hago la aclaración. Esta definición es de FAO, por sus siglas en inglés. En realidad estamos hablando de la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y específicamente en 1985 dicta este Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, en el cual en su artículo 2 larga un par de definiciones. Una es la de plaguicida. Es bastante larga, es amplia, no la voy a leer completa, sí voy a dejar resaltado esto que justamente dejé marcado, que vamos a estar hablando de sustancias, y que por lo general la actividad es prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que cause perjuicio o que interfiera de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, etc. Pero también va a regular el crecimiento de estas plantas y también va a tratar de proteger el producto contra la deteriorización durante el almacenamiento y transporte. Esto yo lo dejo en claro porque, si se dan cuenta, la definición es amplia, es una definición jurídica, o sea que es útil para los fines a los cuales estamos estudiando, y claramente después cada país puede regular, y esto es un marco general porque, como dije, en el ámbito internacional. Sin embargo, es interesante que lo tengan en cuenta. Les traje también a colación la definición de plaguicida prohibido. No es eminente que lo sepan, pero bueno, es también para empezar a introducir un par de conceptos en esta temática, porque va a ser aquel que está prohibido todos los usos mediante una medida definitiva de reglamentación. Acá ya empezamos a hablar de la reglamentación de estos elementos, de estas sustancias, como decía yo hace un rato, y con el fin de proteger la salud humana o el ambiente. Y acá ya tenemos otro, si se quiere, disparador interesante en esta temática. Esto es, vamos a estar prestando atención que los plaguicidas, justamente el foco está puesto en que igualmente hay que proteger la salud humana y el ambiente. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a estar hablando de sustancias con una diversidad, si se quiere, de funciones y finalidades, pero que básicamente están orientadas a, dentro, en el caso de lo que nosotros en el equipo hemos estudiado, la actividad agraria, no solamente al tema de la prevención de plagas, que por ahí es como uno entiende los agroquímicos, los fitosanitarios, sino todo esto que también en distintas etapas de la elaboración y de la actividad agraria se van a utilizar estos químicos, y que tienen que ser, como yo acá les decía, reglamentados. Pasando un poco a la reglamentación nuestra, justamente en Argentina, vamos a decir que no hay una ley de presupuestos mínimos en materia de agroquímicos. Y esto es importante porque, de última, si pudiéramos establecer un parámetro general para toda nación, justamente
no tendríamos después, si se quiere, decisiones disímiles entre las provincias, porque depende básicamente qué termina decidiendo el Poder Judicial en base en ese territorio de qué sí o de qué no se puede hacer en materia de agroquímicos. Antes de seguir, si alguno hay algo que no está siguiendo y quiere preguntar, pregunten, porque yo sé que Agrario todavía no vieron, y está bueno antes de avanzar que si tienen una duda de la temática, pregunten. Sigo. Como les decía, Nación entonces va a tener la facultad de regular la fabricación y venta de productos sanitarios. Ahora, a las provincias les va a tocar el poder que tienen de por sí, que es el poder de policía, que es de reglamentar las normas de control de almacenamiento, uso y correcta disposición final de los envases. Nosotros en Nación, entonces, vamos, sin ponerme por ahí a hablar, hacer matete con esto de los números y los nombres y los organismos, sí quiero que retengan que justamente a nivel nacional nosotros en estas temáticas y más que nada en todo lo que tiene que ver con derecho ambiental, si se quiere, hay una gran descentralización de las funciones justamente de quiénes son los que regulan y más allá de las leyes del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene bastante descentralización de sus funciones en distintos organismos. Este es un ejemplo. Acá nosotros no vamos a tener una ley de fondo de presupuestos mínimos, sin embargo la actividad del Poder Ejecutivo ha sido dictar a través de la descentralización de organismos resoluciones que justamente están abocadas a poder regular justamente aquellos agroquímicos que pueden tanto fabricarse, que están regulados y anotados por primera vez, y además la venta y los que se producen en el territorio. Yo les traje acá a colación dos leyes, la de Río Negro y la de Neuquén, para que tengan en cuenta que justamente serían las generales, por así decirlo, para que sepan que tanto Río Negro como Neuquén han dictado su ley en materia de agroquímicos. La de Río Negro es un poco más antigua que la de Neuquén, sin embargo, la cuestión sustancial está y es una ley, por así decirlo, marco de esta temática en la provincia. Pero además tenemos un segundo nivel, si se quiere, de descentralización en esta temática, y eso también está interesante. Yo les traje la ordenanza de General Roca, pero en Neuquén Capital también hay, y es justamente esa ordenanza, que es la 1577, que lo que hace es regular los plaguicidas y agroquímicos de uso domiciliario. Y acá también queda bastante latente, si se quiere, hasta dónde la materia en la cual regula cada uno. Nación va a tener una específica tarea. Perdón, tengo un gato y siempre me hace lo mismo y viene cuando justo tengo que estar ocupada. Provincia va a regular sobre otra temática, y municipios entonces suele ser por las cuestiones de vecindad o lo domiciliario, y es bastante interesante esa, porque no encontré en otros municipios una tan particular como la de General Roca, que hace esto, regular la disposición final más que nada de agroquímicos, justamente aquellos que son de uso domiciliario. Y por último, les traje un par de fallos, que igual voy a mencionar solamente los primeros dos, más que nada por el hecho de que ya hemos mencionado un montón de fallos, y quizás los que dan información más relevante y parámetros para tener en cuenta son, a mi entender, estos primeros. En el primero, que es Chañar Bonito Sociedad Anónima, vamos a tener justamente esta empresa que lo que va a hacer es solicitar que se declare la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, que es la de la Municipalidad de Mendiolaza, que lo que hace es prohibir totalmente el uso de cualquier tipo de pesticida o agroquímico en su territorio. Y esto, al menos a mí me parece súper interesante, porque justamente Córdoba, y esta es la decisión del Tribunal Superior, establece, ya tiene su regulación provincial. Entonces un municipio en su territorio, en principio no tendría por qué poder prohibir de modo tan general. De última, a través de estudios, podría decir X sustancia no, y siempre y cuando tiene que estar fundado. Si bien no nos vamos a meter por ahí en cuestiones administrativas, que sí había hecho, si no me equivoco, Tomás, había hablado de esto, la proporcionalidad de las medidas, y es justamente que en principio tiene que estar proporcional a la finalidad. No puede prohibir el municipio, si bien esto fue por una ordenanza, el uso total de cualquier tipo de agroquímico sin especificar o sin dar otras limitaciones. El Superior Tribunal de Justicia justamente dice que es inconstitucional, y esto es interesante que lo tengan en cuenta, porque no hay muchos fallos que den tanto puntapié a decir, salvo justamente estos casos, pero bueno, a no discutir el fondo, sino a decir, no, esto es irrazonable, no es proporcional a la finalidad y por ende es inconstitucional. Y entonces esta sociedad sí va a poder usar agroquímicos. En cambio, el segundo caso que yo quiero que tengamos en cuenta, que es el de Peralta Viviana,
que es justamente de la provincia de Santa Fe. Si bien esto yo les puse de confirmación de segunda instancia, o sea que no tenemos del Superior Tribunal, sí hago la acotación que es del 2009, pero al día de hoy siguen saliendo noticias del caso y es, al menos para mí, muy interesante porque justamente no se respeta la decisión, y eso tiene que ver un poco que, si bien no es específicamente lo que habló Sol, sí es esto de que quizás las herramientas están dadas, pero luego no se respetan las decisiones, no se respetan las instituciones o los institutos que están dados para poder proteger el medio ambiente. Y en este caso en particular, la actora lo que hace es presentar un amparo porque tenían la fumigación muy cerca a su territorio. Y acá nos metemos en otra cuestión que también tiene que ver con lo de ordenamiento territorial, que es justamente hasta dónde los límites para poder utilizar estos agroquímicos. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo, como decía Sol con el principio precautorio, que todavía no hay certeza científica del daño que puede ocasionar, pero sin embargo se va a estar prima facie a cuidar el medio ambiente y la salud, como yo les dije al inicio respecto a aquellos plaguicidas que están prohibidos, que esas son las finalidades que tienen, la de proteger la salud y o el medio ambiente. En este caso teníamos la situación de Viviana sería la actora principal, pero además tenemos un conjunto de vecinos que van a acompañar esta demanda, y en realidad esta acción, y justamente van a decir esto: están contaminando, y habían presentado múltiples denuncias de contaminación. Y lo interesante es que la segunda instancia lo que hace no solamente es decir que sí, se prohíbe, o sea, se mantiene la prohibición de poder fumigar, sino que además invierte la carga de la prueba. Quizás si no han hecho procesal civil, esto por ahí puede ser sea un poco complejo, pero en principio uno tiene que decir que el que va a alegar algo lo tiene que probar. En este caso, no. La segunda instancia, el juez de segunda instancia dice, no. Acá van a tener que probar que no contamina a la empresa que sí lo está usando. Y eso es pionero en la temática, por eso es tan importante este fallo, porque realmente rompe muchas ideas y está bueno porque yo entiendo que va en pos de lo que es el cuidado del medio ambiente y la salud en materia de derecho ambiental. Y lo otro interesante que es, introduce el principio precautorio, como había dicho mi compañera, que no me voy a meter a definirlo porque aparte entiendo que ya los han visto, pero a partir de este fallo ya sí tenemos... ay, me salió que alguien quiere entrar. No sé si pudo entrar, Joana, porque apareció y se salió. Para tenerlo en cuenta es que entonces acá vamos a tener dos puntapiés muy importantes, y por un lado es este. Primero, que invierte la carga de la prueba y que entonces va a tener que demostrar la contraparte que lo que quiere utilizar no contamina y no genera daño para la salud de las personas. Y por otro lado, introduce lo que es el principio precautorio, esto es, en caso de duda igual se va a mantener la prohibición. Pero de acá entonces van a salir un par de interrogantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, es que mantiene la prohibición. ¿Hasta cuándo? Esto que han estado hablando de mis compañeros, suele pasar que por ahí mantiene una prohibición, pero no puede ser indefinida. Justamente acá lo supeditó a ciertos estudios que se tienen que hacer. Bueno, bárbaro, se mantiene la prohibición. El tema es que si no está regulado de fondo, es complejo decir que el Poder Judicial siempre se encargue de todas estas definiciones que se tienen que hacer posteriores, dado que falta la legislación. Y por otro lado, bueno, el tercer fallo que yo les dejo acá, lo que hace, y por eso me pareció importante, es si se quiere, un análisis muy pormenorizado y detallado de lo que es el principio precautorio en la temática, que justamente el voto es de Hitters y es seguido por el resto, y es, al menos a mi modo de ver, un análisis muy importante en la temática justamente en esto de agroquímicos, ¿no? Siempre manteniéndonos en el análisis de esto. Por último, yo les dejo las conclusiones, porque sé que es una temática que si no han visto en materia agraria quizás sea un poco complejo, pero sí es una temática que toca las dos cosas en base a derecho ambiental bien en claro, y está bueno, es importante que lo tengan en cuenta. Primero, que no vamos a tener una ley de presupuestos mínimos, y que entonces vamos a ir, por un lado, por lo que puede regular nación, que vamos a decir fabricación y venta, que me olvidé de decirles, pero en materia de nación, yo les había ubicado que el organismo que van a ver más referenciado es SENASA, y el fallo que hace un buen análisis sobre el SENASA es el primero que yo les dije, que es el de Chañar Bonito, justamente diciendo esto, que ya sí, SENASA había dicho, tiene una reglamentación, en realidad una regulación de los fitosanitarios que sí se puede, un municipio no puede decir que no y no dar ni siquiera una fundamentación de por qué no. En ese sentido, el fallo del primero que mencioné da buena información sobre las competencias nacionales y provinciales en la temática. Y por última, yo les había dejado acá la pregunta que para mí es central: ¿hasta dónde puede el Poder Judicial seguir regulando en materia de agroquímicos? Y si quizás no es
¿No sería mejor que directamente se regule una ley de presupuestos mínimos de fondo para unificar criterios? Por último, les hago la aclaración de que no traje fallos de la provincia de Neuquén o Río Negro, porque específicamente en la materia no hay en el sentido innovador. Estos serían los fallos quizás más completos para tener en cuenta la temática. Hasta ahí nomás. Bueno, hacemos un breve cierre, un breve repaso de lo que hablaron los distintos integrantes y pasamos a la parte de consultas, si quedaron dudas, si hay algo que está bueno debatir. Como pueden ver, empezamos hablando del derecho de propiedad, empezamos hablando de la propiedad, entendida en este caso en relación al suelo, ¿sí? Que es susceptible justamente de ser adquirido a través del derecho real de dominio, y vemos cómo, de alguna manera, con el tiempo, entendemos cada vez más que el suelo, ¿sí? Es un espacio único en el cual conviven, como bien dijo Alexis en un momento, distintas actividades, pero también empiezan a aparecer y empiezan a hacerse cada vez más, más imponentes distintas exigencias ambientales, ¿sí? La protección del ambiente, que no siempre estuvo latente de la misma manera que lo está al día de hoy, ¿sí? Cada vez fue ganando más terreno, y la realidad es que tenemos que plantearnos si, primero, es posible seguir produciendo en un contexto en el cual sea rentable, ¿sí? La actividad, se garantice al mismo tiempo también una cuestión fundamental que es la seguridad alimentaria, y por otro lado, si en paralelo podemos resguardar el ambiente, es decir, se puede conciliar la productividad, la seguridad de los consumidores, o sea, de todos nosotros, y al mismo tiempo resguardar el ambiente. Bueno, uno podría decir que es una pregunta difícil de responder. Ahora, una cuestión muy interesante en realidad es que en determinado momento el ambiente, digamos, el ambiente, todo forma parte de lo mismo, ¿sí? Está conectado, tiene que tener ciertas aptitudes para que se pueda producir. La FAO en el último estudio que hace Mundial de los Bosques, dice, bueno, el avance de la frontera agraria, o sea, el avance sobre tierra que recepta bosques, que es boscosa, de alguna manera, bueno, permite seguir produciendo, bien, o permite seguir, que se siga manteniendo la rentabilidad de determinadas actividades. Ahora bien, esos bosques cumplen una función ambiental, y por lo tanto, tarde o temprano, ¿sí? Esas propiedades que ofrecen al ambiente, también se la ofrecen a los productores, y en definitiva a la producción de alimentos que va a necesitar de esos bosques o de que otros recursos ambientales, digamos, se mantengan, se resguarden con el tiempo para seguir permitiendo la producción. Si no, va a llegar un momento que si no respetamos ninguna exigencia ambiental, no va a ser factible, ¿sí? seguir produciendo. Y una cuestión fundamental a ver acá, nosotros comenzamos hablando, bueno, del derecho real de dominio, hablamos del suelo agrario, decimos que no está regulado expresamente, pero sí, el derecho agrario cuenta con numerosas legislación y regulación, y reclama su autonomía, y vemos cómo en un primer momento estudiamos las limitaciones administrativas a la propiedad o al dominio, porque de alguna manera en ese momento las exigencias ambientales todavía no eran tan fuertes como para ganar terreno legislativamente, ¿sí? Ya el hecho de que se elimine este artículo 2513 del Código Civil, que le permitía al propietario destruir la cosa, o dividirla, imagínense, en tierra productiva, de alguna manera podría interpretarse como una exigencia ambiental, pero lo cierto es que tuvimos que recorrer un camino, hoy las limitaciones siguen existiendo, no desaparecieron, hasta que cobran, o sea, se irrumpen, decimos nosotros en el proyecto, los instrumentos de gestión ambiental. Y yo diría que más que instrumentos, constituyen deberes para el Estado, ¿sí? Porque acá es fundamental entender que no es optativo realizar el ordenamiento ambiental del territorio o no. No es optativo cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o no, sin perjuicio de que en los casos, por lo menos como está regulado la Ley General del Ambiente, al menos el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se realiza, digamos, a impulso del titular del proyecto, ¿sí? En Nación lo que nos dice es, bueno, la persona que va a llevar adelante la obra, supongamos en este caso la actividad productiva, tendría que acercarse y decir, bueno, esto va a generar un impacto significativo en el ambiente. Cuestión que podría decirse que es subjetiva,
que tendría que ver con la gestión de los riesgos, y que en definitiva va a ser ese titular el que va a, digamos, dar comienzo a ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por eso vemos que en algunos casos hay actividades que por más que uno entienda que pueden generar un impacto significativo en el ambiente, no cuentan con un procedimiento de evaluación ambiental previo. Las provincias de Neuquén y Río Negro puntualizan, profundizan esto y dicen, no, determinadas actividades tienen que llevar a cabo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. De hecho, Río Negro es muy amplio y dice, bueno, enumera un montón de actividades y después termina diciendo cualquier otra actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, ¿sí? Se utiliza mucho esto de forma significativa, tiene que cumplir con este procedimiento y obtener una resolución, una autorización, o lo que en Nación, la Ley General del Ambiente, denomina declaración de impacto ambiental. Después vemos cómo la participación se vuelve central, lo mismo, es un instrumento de gestión ambiental, pero acuérdense, es un deber del Estado. Esa participación, que más allá de que no sea vinculante, como bien dijo Sol, siempre el Estado tiene que justificar y superar los argumentos que disientan con su postura, con la decisión final que vaya a adoptar, y las dos formas de canalizarlo son la consulta o la audiencia. La consulta es la consulta en el expediente. Voy, ojeo el expediente, lo veo, si entiendo buenísimo, si no me va a faltar la educación ambiental desde ya, que es otro instrumento fundamental, y después la audiencia pública. En Neuquén, por ejemplo, no todas las actividades van a ir, que te hagan que comprar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, van a ir por audiencia pública. Y uno podría decir que al menos en el estado actual de la participación ciudadana, es el instrumento tal vez más completo, que más permite, que más abre la posibilidad a la población de poder interiorizarse y poder formar parte de estos procesos en los cuales se toman decisiones que después terminan afectándonos a todos. Por eso, y acá conecto nuevamente con lo que decíamos al principio, lo que en su momento era esta concepción liberal, que no desaparece, necesariamente se compatibiliza o de alguna manera va cediendo en función del interés público y de la gestión de los bienes colectivos. Fíjense cómo Agustina menciona amparos en materia de agroquímicos, y esos amparos son la mayoría colectivos, ¿sí? Son reclamos colectivos que la sociedad canaliza a través de estas acciones, que eso probablemente lo van a ver visto un poco más con Alejandro Monzani, y de alguna manera la idea es reivindicar esos bienes y decir, bueno, cómo está funcionando o cuáles son las afectaciones que se pueden producir, que no necesariamente van a estar plasmadas en la normativa y por eso van a requerir en casos particulares, concretos, la intervención del Poder Judicial. Ahora, como bien mencionan los chicos, ¿hasta qué punto el Poder Judicial va a intervenir? El Poder Judicial nos dice, 1000 metros no pueden fumigar, por ejemplo, si hablamos solo de agroquímicos. ¿Le corresponde al Poder Judicial tomar esa decisión? ¿No le corresponde? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Bueno, esto trae lugar a un montón de interrogantes en donde el Poder Judicial muchas veces asume un rol que uno podría decir le corresponde al Poder Ejecutivo, pero muchas veces también no queda otra alternativa que acudir a la justicia para lograr alguna solución, aunque no sea de forma previa, que es lo ideal. Entonces, bueno, en este contexto, obviamente hay muchas otras más formas de que se provoquen tensiones en el uso del suelo agrario, pero lo fundamental es entender siempre que el suelo agrario y el ambiente comparten un mismo espacio y necesariamente tienen que conciliarse para poder seguir funcionando. El espacio es finito, en algún momento la tierra disponible y para producir puede acabarse, va a acabarse, y el ambiente acá, que hoy incorpora al ámbito agrario, que va más enfocado a la productividad, a la competitividad, un montón de exigencias, tiene justificativo, y esto rompe esa lógica inicial de hablar solo de limitaciones administrativas y quedarnos solo con esa parte. Hoy el Estado tiene deberes que tiene que cumplir, ¿sí? Y tiene que satisfacer determinadas exigencias, y la población también, porque no se olviden que esa obligación también está para nosotros, ya que la Constitución establece un derecho humano, pero también un deber, ¿sí?, de preservar el ambiente, y es fundamental asumir eso, y también pensar nuevas formas de participación ciudadana para que las decisiones se tomen de forma colectiva, ¿sí?, y no las tome tal vez solo un juez o solo un legislador. Así que bueno, ahora les doy lugar, por supuesto, si quieren hacer consultas, preguntas, plantear algo, lo que quieran, los escuchamos. Sí, con respecto
al estudio de impacto ambiental según el criterio utilizado por la legislación, pone en cabeza del estudio científico la determinación por sí o por no de una determinada actividad o el uso del suelo o el espacio determinado. La cuestión es que no me queda muy claro o no me termina de convencer es cuando, aplicando el principio de prevención, cuando no tenemos la certeza de si puede generar un daño o ese daño implica un costo mayor que el beneficio que se pudiera obtener, ¿cuál sería entonces el criterio que debía observarse? Y bueno, Agustina dijo que según la jurisprudencia que se ha analizado, que esto no puede perdurar en el tiempo si hubiese una negativa o una prohibición. En todo caso, quedaría librado a un nuevo estudio o a un plazo en el cual la ciencia pueda avanzar en ese estudio, porque al no tener la certeza, queda como indefinido, pues puedo al poco tiempo plantear nuevamente la realización de la actividad y obtener un dictamen favorable aplicando otro principio. Bueno, más allá de que puedo contestar, chicos, por supuesto, habiliten el micrófono y están ultra capacitados para responder cualquier consulta. Lo que vos estás planteando en realidad es muy interesante, ¿sí? Es cierto, el paradigma precautorio trae consigo, trae esencialmente de la mano la incertidumbre, ¿sí? Pero lo que dispone la Ley General del Ambiente es que esa incertidumbre, esa falta de certeza, ¿sí?, científica, no tiene que ser un impedimento para tomar medidas en torno a la protección del ambiente. En la Ley General del Ambiente, ¿sí?, como comentaba recién, es el que va a iniciar el proyecto, la obra, el que va a ir y va a decir, bueno, tengo que cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dejar eso en manos de la persona que va a llevar adelante el obra del proyecto es significativo, ¿sí? Y la realidad es que uno se pone a pensar, no hay definiciones objetivas, por lo menos no surgen de la Ley General del Ambiente, lógicamente, acerca de qué actividades podrían ser consideradas como ya de por sí susceptibles de degradar el ambiente. Pero en cambio en la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, por ejemplo, Neuquén, en el decreto reglamentario de la ley que regula toda la materia ambiental, tiene dos anexos en los que detalla un montón de actividades que tiene que cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es enunciativo, no es taxativo, pero da la pauta de, bueno, de qué actividades van a tener que necesariamente contar con la autorización del Estado, ¿sí? Y Río Negro deja bastante abierta la puerta, porque también es una enunciación directamente en la ley que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pero termina diciendo, bueno, en definitiva, toda obra que pueda ser susceptible, y ahí es lo que vos decís, bueno, ¿cuándo sé si es susceptible de degradar el ambiente o no? Y después termina pasando esto, ¿no? Las exigencias de la misma sociedad, que tal vez advierten de riesgos, porque muchas veces no se puede hablar de un daño de forma certera, y la intervención del Poder Judicial, que ante la duda va a acudir a la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Pero hay ciertas pautas de actividades que van a tener que cumplir con este procedimiento, no es que está todo sujeto a si causa o no, o si puede ser que sí o que no. No sé si eso responde a tu pregunta. Está bien. Yo quería hacer una consulta. Respecto a cuando existe participación ciudadana, y Sol nos había dicho que, bueno, era no vinculante, em, pero que se daba dentro de un marco de debate de argumentos, o sea, que para ser no vinculante tenía que haber argumentos. Em, ¿Cómo se determina que sean, o sea, cómo se determina que esos argumentos que invoca la autoridad administrativa para dejar de lado la participación, o qué se debatió en la participación ciudadana, son válidos o admisibles, o bueno, algo de eso? ¿Quién lo haría eso? ¿O basta con que solo se justifiquen, digamos? La administración va a tomar una decisión, en definitiva es quien tiene el poder para definir, por eso no es vinculante la participación.
pero tiene que fundamentar. De alguna manera, con esta declaración de impacto ambiental, es un decreto que lo que hace es dictar una suerte de acto administrativo, y eso podría ser susceptible de impugnarse para el caso de que no se hubiese garantizado, o el procedimiento, esto ya es como que es muy administrativo, pero habría mecanismos para atacar la decisión y decir que no justificó debidamente. Pero va a llegar un punto que eso también tiene un límite, porque si vamos al caso, si yo pienso que no está bien fundamentado, y otro sí, y otro no, bueno, va a llegar un momento en que hay que, digamos, poner un límite a la discusión, porque si no, no vamos a tomar nunca una decisión, ¿no? Pero habrían maneras propias del derecho administrativo de poder, digamos, cuestionar esa decisión, ¿sí? En principio. Después, como te digo, yo entiendo que hay un límite, si no, no vamos a tomar nunca decisiones, y es siempre la administración pública la que tiene la potestad de autorizar, ¿sí? Por eso la participación claramente está limitada. Gabriela, ¿puedo plantear algo de lo que dijo ella? Por supuesto. Que es medio ajeno a derecho agrario y a derecho ambiental, pero que me parece muy importante, porque la pregunta de Camila es básica en el derecho, porque por las dudas, no sé Camila si creo que lo entendiste bien, pero como los chicos explicaron, los ciudadanos participan, argumentan, y después la autoridad administrativa, luego de haber escuchado todos esos argumentos, tiene como carga de validez del acto administrativo, tiene que analizarlos, y si su decisión es contraria a alguno de esos argumentos, tiene que superarlos, ¿no? Y entonces ese acto administrativo es válido. Pero claro, ¿por qué unos argumentos son mejores que otros? Por ese es el problema básico del derecho. En lógica, fíjense ustedes, la lógica y la teoría de la argumentación jurídica solo te permiten determinar cuándo un argumento es incorrecto. Y hay métodos muy claros. Pero luego, una vez que ya se descartaron los incorrectos y nos quedaron 5 argumentos contrarios, diversos entre ellos, todos correctos, no hay un modo para decir cuál es más correcto que otro. Y un ejemplo clarísimo de esto es que las cámaras de apelación y los tribunales colegiados son impares. Porque entonces, si no se ponen de acuerdo, ganan por mayoría. Y es muy común escuchar, bueno, la corte y todo, es muy común escuchar que sin perjuicio de los fundados argumentos de mi colega de sala, yo opino todo lo contrario. Y gano, no porque tengo más razón, sino porque tengo más números, porque somos 2 camaristas contra 1. Entonces, ese problema importantísimo que vos planteás es el problema de todo el derecho, y que yo lo podría sintetizar en esto que te dije, que la lógica, que es el instrumento básico con el cual nosotros trabajamos, nos permite con contundencia descartar los argumentos lógicamente incorrectos. Pero una vez descartados esos, todos los demás, si son correctos lógicamente, no hay criterios tan claros para determinar cuál es el correcto. Entonces, como indicaba Gabriela, existen, desde mi punto de vista, incluso sobre esta base que acabo de indicar, procedimientos administrativos, los propios del control de la discrecionalidad administrativa, ¿no, Gabriela? Que indica que el impugnante tiene que acreditar no que la argumentación del Estado es incorrecta, sino que es arbitraria, que es insostenible, porque es absolutamente ilógica, porque no tiene basamento. No, porque, qué sé yo, porque dice que acá no hay un río y acá hay un río, quiere decir que no tiene afirmaciones, no son reales. Pero en fin, el tema que vos planteaste es, para mí, es como el tema de todo el derecho. Yo lo expliqué en términos de interpretación y aplicación judicial, pero acá se puede hablar de debate ciudadano y de debate político. No sé si fui claro, pero intenté serlo porque me parece hace tiempo muy importante ese tema. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, consultar algo? Juan Carlos, no sé si querés agregar algo más de la exposición en general. Bueno, si me das este espacio, yo la verdad que apenas habló Tomás, me había anotado varios puntos por inquietudes que se me presentaban, pero después como hablaron todos los demás y anoté varias cosas más,
decidí no hablar nada ahora, pero después sí en el seminario, cuando ustedes chicos den sus clases más individuales, sí lo tengo agendado porque hay muchos temas que a mí me parecieron muy importantes, que estoy seguro que ustedes no, que ustedes lo dijeron, lo plantearon, los por ahí sin mayores implicancias en algunos casos, pero temas muy, muy importantes. Así que gracias, Gabriela, me voy a reservar. Aparte, no quiero que me retes. No, por favor, todo lo que tengas para agregar, más que calificado. Por ahí el tema de las limitaciones es interesante porque cuando Tomás expone, de alguna manera vemos cómo son más bien aplicables a la parte urbana, ¿sí? Al suelo urbano, y por ahí nos cuesta trasladarlas al ambiente agrario. De hecho, una de las principales cuestiones que planteamos fue, bueno, ¿hay restricciones agrarias? Encontramos algún que otro ejemplo, pero ese es un tema bastante profundo, ¿sí? que estamos trabajando en el proyecto, pero sí hay casos de servidumbre agraria o de expropiación. Ahora, de alguna manera, en el derecho agrario, lo que le interesa al derecho agrario es más, ustedes agarran cualquier manual de agrario, sobre todo los más modernos, y vemos cómo tenemos una parte, no sé, direccionada a los contratos agrarios, direccionada al mercado, a un montón de cuestiones que tienen más bien que ver con el comercio y que tienen que ver con, digamos, el derecho comercial, en definitiva, ¿sí? Y vemos cómo después hay una parte que dice, bueno, cuestiones agroambientales. Como si fuese, yo lo interpreto así, no sé Juan Carlos qué opina, como si fuese una cuestión que, bueno, esto no lo tenemos que olvidar, muchachos, porque es fundamental. La realidad es que el derecho agrario, como lo que se trata de privilegiar es la producción, ¿sí? Y la función social que cumple esa producción, ¿sí? Que en definitiva permite, ¿sí? Que podamos alimentarnos, de alguna manera la idea es no, o por lo menos durante mucho tiempo fue esto, no sobrecargarlo de limitaciones o de la intervención del Estado, si no era en pos de privilegiar o fomentar la actividad agraria. Bueno, llega un momento en donde se empiezan a presentar otras complicaciones, otras tensiones, como por ejemplo la salud y la seguridad alimentaria, por ejemplo, los mismos consumidores, no solo en materia de agroquímicos del vecino, sino también aquel que en definitiva compra esos productos, los adquiere, y qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿El derecho se tiene que ocupar? Sí, bueno, ahí el derecho ambiental sí cobra una envergadura importante, y en definitiva hay una interdisciplinariedad esencial, y como saben el derecho ambiental es transversal a todo el derecho, ¿sí? Entonces, desde ahí es importante que lo leamos muchas veces a los conflictos en clave ambiental. No podemos prescindir hoy de determinadas exigencias ambientales, y el Estado no puede desentenderse de determinadas obligaciones. Juan Carlos, si no hay otras consultas o dudas, si te parece, estás de acuerdo, podemos cerrar la clase ahora. No son las 8 aún, pero... Si no hay otras inquietudes de los alumnos o de los integrantes del proyecto, ¿ninguna otra inquietud o aporte? Bueno, chicos, bueno, Gabriela en primer lugar, Tomás, Agustina, Alexis y Sol, la verdad que muy serio, porque yo no los había escuchado, yo no crean los demás alumnos que estamos como preorganizados. Es el primer grupo que escucho, porque no escuché al de Alejandro, me parece un trabajo muy serio. Yo la verdad que estoy no coincido con algunos de los puntos que ustedes plantearon, pero eso es lo que quiero que después debatamos y tal vez en algunos casos hasta me ilustren. Pero es muy importante el trabajo que han hecho. Espero que tengan la energía para continuar profundizando cada uno de los temas que han dado hasta el final de este año, y si es posible después también, ¿no? Pero con que lleguemos bien hasta el final de este año, estamos bien. Muchísimas gracias de mi parte, nada más, Gabriela, y a vos particularmente. Gracias. Nos vemos con los alumnos, entonces, creo que la semana que viene conmigo no tienen clase, nos veremos en todo caso en la otra, ¿sí? Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego.